¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros, como siempre, muy puntuales. El día de hoy estamos recibiendo el Santo Sábado, tal vez para ti, ya es un poco más tarde. Aquí en México todavía estamos iniciando las horas del Santo Sábado. Te agradezco que te hayas dado un tiempo de este día de reposo para que estés con nosotros nuevamente para estudiar la escuela sabática, esta guía de estudio que durante esos primeros 3 meses del 2020 nos han ayudado bastante a identificar el mensaje, el triple mensaje evangélico. Gracias a todos los hermanos que están con nosotros en el chat. Gracias porque durante la semana nos han hecho sus preguntas. Hemos tratado de ayudarlos. Por ahí nos han estado comentando también el maná diario, que es un complemento a esta escuela sabática. Y pues bueno, sobre todo, gracias porque durante esta semana ha sido una semana muy ajetreada. Ha sido una semana llena de noticias, de muchísimas cosas y nos estamos dando un tiempo para descansar un poco de todas esas malas noticias, de todas esas señales que están indicando los tiempos que ahora estamos viviendo y dedicas un momento para estar en la unidad con hermanos. Esa lección de escuela sabática, como tú bien sabes, es producida por nosotros, por los hermanos de Tiempo de Reunión, que tiene la intención, sobre todo, de estar en unidad, de tener esta independencia como ministros que pueden existir en Argentina, en Chile, en España, en México, en Colombia, en varias partes de todo lo que es América Latina y también España. Esta independencia, pero a la vez una unidad en el espíritu, en donde todas las experiencias que tenemos las vamos uniendo, vamos estudiando estos mensajes que son muy importantes para nosotros y a partir de ahí, de esta unidad, empezamos a colaborar. Este esfuerzo se ha marcado durante estos años para que tú puedas obtener esta escuela sabática y muy pronto vamos a estar estudiando, si no mal me equivoco, estudios esquemáticos en el Apocalipsis, parte uno. Ya me estoy adelantando por ahí. Yo sé que el hermano Leandro va a tener una presentación estelar del diseño de esta lección. Espero que tú estés a tiempo también para poderla tener, que en esta semana que viene la podamos tener impresa, empezar a colaborar con todos nosotros. Y sobre todo les quiero comentar que la próxima semana vamos a estar estudiando una lección doble. Así es, si te has percatado en la escuela sabática de nosotros, hemos estado viendo de que la lección no solamente está hasta la lección 13, sino tiene una lección número 14. Y esto es muy interesante. Así que la próxima semana vamos a estar estudiando la lección 13 y la lección 14 para que podamos terminar en tiempo y podamos estar iniciando en 15 días más, sí, en 15 días, claro, el estudio esquemático de Apocalipsis. Pero en esta ocasión, vamos a estar leyendo la escuela sabática número 12. ¿Quién cambió el sábado? Esta es una de las lecciones que a mí me ha dado ¿cómo se le puede decir? Recordar o refrescar este tema, ya que se viene algo muy, pero muy similar ahora. Muchos de nosotros a través de los grupos en los que estamos agregados hemos estado detectando ciertas particularidades en el mundo social, en el mundo de la salud, así como en el mundo geopolítico, en todas estas esferas donde se mueven demasiados intereses. ¿Y cómo es que en el 14 de mayo de ese año está programado para que ocurra algo? Entonces, esta lección ha llegado oportuno, hermano, para que tú tengas muy fresco lo que ha pasado. Cómo es que estos cambios de la ley, cómo es que este mensaje importante se ha relegado y cómo es que ahora debemos tener más que nunca muy presente, pero muy, muy presente ese tema. Así que, sin más preámbulo, vamos a hacer una oración porque hay mucho material por delante. Así que te invito a que me puedas acompañar para iniciar esta transmisión. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos brindas de estar aquí en este tu día santo sábado, en donde vamos a analizar a la lección de escuela sabática de algo tan interesante como es conocer los tiempos, pero sobre todo conocer los eventos y conocer quiénes fueron los que provocaron este abandono de tu santa ley. Gracias, Padre, porque durante esos 3 meses nos has estado dando la oportunidad de recordar ese mensaje tan precioso y que hace tanta falta en ese mundo cristiano. Por favor, te pido que no solamente estemos enterados de esa información,
sino que empecemos a dar testimonios de que al ser buenos cristianos también llevamos con nosotros la verdad del Evangelio. Gracias, Padre, por todo eso. Te pido por favor que puedas tomar en tus manos a nuestro hermano John García, a nuestro hermano Henry y a nuestra hermana Selma, que van a tener una participación con nosotros muy especial y que van a estar aportando un poco de su estudio personal con nosotros. Gracias, Padre, por todo eso. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, hermano, esta lección que hemos estado viendo esta semana tiene por título ¿Quién cambió el sábado? Y hay bastantes preguntas que a mí me gustaría abarcar. Desafortunadamente yo no tengo esta oportunidad el día de hoy, pero sí lo tiene nuestro hermano John García. Y me voy a adelantar un poco a todo lo que él ha estado analizando, ¿no? Como en las primeras preguntas está la clave para entender en el mundo cristiano quién es el que está a cargo realmente de la doctrina actual. Este poder hay que identificarlo, este poder anticristiano, este movimiento, más bien dicho, este movimiento religioso, esta influencia religiosa que trata de controlar el templo de Dios. Interesante, así que vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano John García para que pueda ampliarnos este panorama y después vamos a analizar juntos esas primeras 7 preguntas. Te invito, hermano, por favor, y eso es una recomendación que quiero darles a todos ustedes. Hermanos, durante este momento que vamos a estar en el chat comentando, hay varios hermanos de Tiempo de Reunión que ya están ahí. Gracias por darse la oportunidad de estar con nosotros, conviviendo, platicando y analizando los comentarios. Por favor, les pido, hermanos, que nos centremos en el comentario que está presente ahorita en la transmisión. Hay demasiada información que vamos a tratar de compartir. Pero el día de hoy nos compete hablar de quién cambió el sábado y cómo es tu aporte personal, cómo es que ese aporte nos puede enriquecer. Existen demasiadas interrogantes que puedan existir y vamos a tratar de resolverlas poco a poco, así que ya conoces los números telefónicos de que un servidor tiene, de ahí lo voy a estar colocando en el chat, para que si tienes alguna duda, algún comentario, ya sea con un servidor, con hermano Leandro, con hermano Emanuel Vallejos, con hermano Henry, podamos ir resolviendo esos temas si es que tienes algo muy particular. Así que vamos a entrar en este análisis de la lección y bueno, te doy la oportunidad, hermano John García, de que compartas un poco de lo que tú estudias en la semana con nosotros. Así que vamos contigo, hermano. Muy buenas noches, unas buenas tardes y noches para todos mis amigos y amigas, hermanos y hermanas de Tiempo de Reunión y todos los que escuchan cada viernes, cada puesta de sol del día viernes, estos estudios de la escuela sabática. Hoy, mis hermanos, nos corresponde a este servidor estudiar con ustedes, compartir con ustedes la mitad de esta escuela sabática y la otra mitad será compartida por otro hermano. Antes de entrar en tema, quisiera que hiciéramos una pequeña oración. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Y te pedimos que nos bendigas tanto el que está aquí como los que van a escuchar. Que sea de bendición, de salud y gozo para nuestra vida espiritual. Y que nos dé un feliz sábado en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El tema que tenemos aquí para hoy: ¿quién cambió el sábado por el domingo? Escuela Sabática Adventista Pionera, lección número 12. Y el título general de la lección es El gran triple mensaje del Evangelio. Y corresponde para el día ¿qué? El día 21 de marzo del 2020. Y vamos a comenzar con la primera pregunta para aprovechar el tiempo y poder compartir con ustedes. La primera pregunta nos tenemos aquí. Dice: ¿en contra de cuál poder anticristiano hizo el apóstol una advertencia a la iglesia? ¿Qué poder? Bueno, la respuesta la encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 3 y 4. Lo tenemos aquí. No os engañe nadie, en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? El contexto, si usted lee el versículo 1 y 2, está hablando de la segunda venida de Cristo. Y él dice, para aquellos tesalonicenses que en su primera carta habían pensado que Pablo iba a estar vivo para cuando Jesús viniera, porque Pablo había dicho: nosotros, los que vivimos, los que quedemos,
seremos arrebatados. Y ellos pensaron que, bueno, entonces Pablo tuvo una revelación de que él va a estar vivo cuando Jesús venga. Y se abandonaron el trabajo, no hicieron más cosas, no estudiaban, no trabajaban. Y comenzaron a manifestarse fanatismo. Entonces él dijo escribió una segunda carta para contrarrestar la interpretación errónea. Y le dijo, nadie os engañe, mire, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Cristo no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, allí nos habla de un poder. ¿Qué poder? El poder que debía manifestarse antes para que pudiera Jesús venir. Y ese poder es el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado porque por nombre, por título, quiere decir que su ministración, el fundamento de su ministerio y de su obra sería transgredir la ley de Dios. Acordémonos que pecado no hay otra definición de pecado sino esta, transgresión de la ley de Dios. Pero nos da otra característica, nos dice el hijo de perdición. Y cuando nos dice el hijo de perdición, tenemos que recordar en nuestra mente o buscar en la concordancia dónde esta frase se ha dicho antes. A ver. Cuando Jesús está hablando de Judas, el hijo de perdición. Le habla el hijo de la perdición que debía venir. Así que por estos dos títulos, estas dos características fundamentales, entendemos que este es un hombre que sería o que se presentaría como un apóstol, ¿sí? Como alguien con santidad apostólica, como alguien con poder y autoridad apostólica, y que su labor principal sería transgredir la ley de Dios. No es la única, el versículo 4 nos dice, se opondría y se levantaría contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, o sea que se ensalza a sí mismo contra toda divinidad y contra el Dios verdadero. Su ataque fundamental sería establecer un Dios que no está en la Biblia. El Dios que no está en la Biblia. Se levantaría contra todo Dios politeísta y aún contra el mismo Dios de la Biblia se levantaría. Y él tomaría los títulos para sí, los títulos de la deidad, usurpándolos pues. Esa es una advertencia que nos hace el apóstol Pablo aquí. Y la segunda pregunta nos da otra característica que ya lo identifica. La pregunta 2 dice, ¿qué haría este poder? Que busca exaltarse a sí mismo contra Dios en contra de su ley. O sea, este poder que busca ensalzarse a sí mismo, ¿qué haría contra la ley de Dios? Y para eso nos llevan a Daniel, capítulo 7, el verso 25. Y lo dice allí, hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Fíjense, pensará, no es que lo va a hacer. Sería su plan, su engaño. Pero no puede cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué no puede cambiar los tiempos y la ley? ¿Por qué no puede? La ley de Dios, mis hermanos, se encuentra en el arca del lugar santísimo del santuario celestial. Acordémonos que el santuario terrenal era una copia del celestial. Se lo dijo eso a Moisés. Haz el santuario conforme al modelo que te mostré allá en el monte. Un modelo, un ejemplo. Entonces él tenía que hacer una maqueta. Y cuando él hace todo eso, cuando Moisés establece un lugar santo, santísimo, y en el santísimo coloca un arca del pacto, y dentro del arca del pacto coloca los 10 mandamientos, y sobre ella un propiciatorio que tenían los 2 querubines, está haciendo una copia de lo que está en el cielo, de lo que él vio en el cielo, de lo que se le mostró en el cielo. ¿Y qué se le mostró? Que en el cielo también hay un santuario, que ese santuario del cielo también tiene 2 partes, lugar santo y santísimo, y que el lugar santísimo contiene también un arca. Y que dentro del arca están los 10 mandamientos, pero los originales, no los que Dios les dio a Moisés. Miren, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés eran una copia. Una copia. Majestuosos, escritos por el dedo y la mano de Dios, pero eran una copia. Dios mismo hizo una copia de lo que Él ya había establecido por la eternidad y había colocado allí. Por eso es que se le llama el arca del testimonio, porque contiene el testimonio. Bueno, es imposible que el papado, porque este poder aquí lo vemos, es el papado. Este poder anticristiano que usurpa a Dios es el papado. Es imposible que el papado pudiera efectivamente cambiar la ley de Dios.
Por eso la Biblia señala, pensará en hacerlo, engañará a un sector para hacerlo, pero tocar los mandamientos de Dios no puede, no puede. Están en el cielo. Y solamente puede atacar el cielo en el sentido espiritual, pero en el sentido literal y real no puede. Por eso es que este poder, que se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, pensaría solamente en cambiar los tiempos y la ley. Cambiar los tiempos. ¿En qué pensó cambiar los tiempos? Bueno, el conteo del tiempo. ¿Cómo es el conteo del tiempo? Los días de la semana en el sistema papal, el sistema occidental y moderno, cambian a la medianoche. En el sistema bíblico, el día cambia a la puesta del sol. Tarde y mañana, un día. Ahí cambia los tiempos. Cambia el conteo de la semana. Los tiempos de la semana los cambia. El orden de la semana también lo cambia. ¿Por qué? Porque la semana comienza el domingo, o sea, el primer día de la semana, por eso se llama el primer día de la semana, ahora llamado domingo, y culmina con el día séptimo, que es el sábado. Ahora, en los tiempos del papado, en los sistemas occidentales que vienen del origen del sistema papal, los tiempos comienzan, la semana comienza el lunes, el segundo día de la semana, cuando debía comenzar el primero, que es domingo. Comienza el lunes y termina el séptimo día de la semana, viene a ser entonces el domingo, para justamente coincidir ese cambio de los tiempos con el cambio de la ley. Y eso lo vamos a ver ahora a continuación, porque la pregunta número 3 nos dice, bueno, ¿qué cambio ha pensado hacer el papado en la ley? En la ley. Y miren, ahí tenemos una nota, la nota número 1 del folleto de Escuela Sabática, que nos dice, la Iglesia Católica ha tratado de cambiar el sábado del cuarto mandamiento a través del papado. En otros cambios no hay pretensión de alterar intencionalmente estos preceptos, pero con el sábado es diferente. Ellos abiertamente admiten que deliberadamente, o sea, a propósito, han pensado en cambiar la ley. Así lo dicen, mira lo que dicen. Pregunta, esto es del Catholic Christian Instructed, página 202, un catecismo, ¿no? Pregunta, ¿qué autorización existe para guardar el domingo por encima del antiguo día de reposo que era el sábado? Respuesta del catecismo. Tenemos para ello la autoridad de la Iglesia Católica. La autoridad de la Iglesia Católica y la autoridad, según ellos, de la tradición apostólica. O sea, no tienen Biblia, no hay versículos. Ellos al menos en este punto son un poco más honestos. Aunque por allí anda un tal Luis Toro diciendo y que supuestamente fundamentando con la Biblia el cambio del sábado para el domingo. Pero en ese aspecto, en esa supuesta defensa que hace el del sábado, parece más un evangélico que un católico. Porque el católico, el verdadero católico, el católico que sigue las reglas del catolicismo y que ha estudiado realmente bien el catolicismo, ese católico no anda argumentando con la Biblia diciendo, no, mira que en la Biblia apareció Pablo que se reunió y Pablo hizo esto en domingo. Se reunió varias veces y el Espíritu Santo... No. El verdadero católico te dice, mira, nosotros tenemos la autoridad de la Iglesia y de la tradición apostólica. Yo tuve un compañero en la Universidad Central de Venezuela, que estudiamos física y matemática, y cuando empezamos a predicar estas cosas a él me lo respondió tajantemente. Mira, yo le pregunté al cura y él me dijo claramente que la Iglesia es la esposa del Cordero, y como esposa tiene autoridad para cambiar la ley, y la cambió, y punto. Y así se quedó tan ancho y no dijo más nada. Hasta el sol de hoy sigue en la misma idea. Entonces el verdadero católico se basa en la autoridad de la Iglesia y en la tradición apostólica. Porque la Biblia, ya vimos en los folletos pasados, no habla, esos versículos que hablan de reuniones en domingo o en primer día de la semana, no santifican ni dan autoridad a la santidad del domingo. Otra pregunta, ¿tiene alguna forma de demostrar que la Iglesia tiene el poder de instituir festividades por precepto? Respuesta, si no tuviera el poder, no podría haber realizado aquello en lo que todos los religiosos modernos están en armonía con ella. No podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, en vez de la observancia del sábado del séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad en las Escrituras.
Catecismo Doctrinal, página 174. Entonces hay que preguntarle a Luis Toro. Bueno, Luis Toro, te preguntamos. Mira, ¿a quién le creemos? ¿A ti o al catecismo de tu iglesia? Porque el catecismo de tu iglesia, el catecismo oficial, dice que el cambio que han hecho, lo han hecho no por la autoridad de la Biblia, sino de la iglesia, la autoridad de la tradición. Y ellos mismos reconocen que no hay cambio. La iglesia católica, oficialmente, no los curas que salen por ahí contagiados de doctrinas evangélicas. Esos curas oficiales dicen que no hay autoridad en las escrituras para el cambio. Y ellos exhiben eso como una evidencia de que tienen autoridad aún sobre los mundos evangélicos. O sea, ellos tienen autoridad sobre los evangélicos porque los evangélicos guardan un día que lo cambiaron fueron ellos lo reconocen. Esas son las evidencias, no las palabrerías. Esta es la evidencia. Pregunta 3. ¿Qué cambio ha pensado hacer el papá de la ley de Dios? Bueno, aquí tenemos y en el folleto perdón, en el folleto de la escuela sabática aparece una referencia de los 10 mandamientos en paralelo con lo que dice la Iglesia Católica, que son los 10 mandamientos. Yo quise actualizarlo y me fui a la página oficial del Vaticano. Lo tenemos abajo, ¿no? www.vatican.va/archive/catecismo, ahí tienen la referencia. Y allí aparece los 10 mandamientos. ¿Y saben qué me dio risa? O sea, no risa, me dio sorpresa ver que ellos mismos hacen el paralelismo entre los 10 mandamientos según Deuteronomio 5, 6 y 21 y la fórmula catequética, dicen ellos, ¿no? Y esto, bueno, lo tienen aquí, es aquí está la referencia, no la veo muy bien aquí desde lejos, pero ustedes la van a ver bien en la pantalla. De todas maneras, lo pueden buscar aquí o me solicitan a mí este PDF y se los envío. Bueno, ellos ponen el primer mandamiento: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la servidumbre. La fórmula catequética: yo soy el Señor tu Dios. El segundo mandamiento: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Miren cómo lo cambian, ¿no? Ellos cambian el mandamiento. Quitan el segundo mandamiento, que era no seas imagen, y dicen que el segundo mandamiento es: no habrá para ti otros dioses. Y ellos lo ponen igual, pero ese es un cambio, porque no han tomado todos los versículos donde habla no te harás imagen. El tercer mandamiento: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Ellos lo ponen igual. Y el cuarto mandamiento dice: guardarás el día del sábado para santificarlo. ¿Y cómo lo ponen ellos? Santificarás las fiestas. Entonces, el segundo lo eliminan en el Catecismo Católico y queda el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en mano, y santificarás la fiesta. Esa es la versión católica de los 10 mandamientos. Y eliminan el segundo y el cuarto lo cambian completamente. Ese es el cambio. Ahí está la referencia, reconocido por ellos mismos. Ahora vamos a la parte histórica. ¿Cómo se introdujo este cambio en la iglesia? El Dr. Scott, el comentarista destacado, dice: el cambio del séptimo día al primer día parece haber sido introducido, miren cómo está subrayado allí, gradual y silenciosamente, hasta tomar el lugar de un expreso precepto obligatorio. O sea, él reconoce que es un cambio que fue hecho gradual, que no fue hecho por los apóstoles ni por Jesucristo. Y esto está donde la referencia a un comentario que hace sobre Hechos 27. Esto expresa la verdad sobre el cambio del sábado. Poco a poco y en silencio, la iglesia cayó en la costumbre de observar este día festivo pagano, hasta que en los días de Constantino, en el 321 específicamente después de Cristo, se dio el primer decreto para la observancia del domingo. Así que allí lo tenemos, ¿no? Así se introdujo el cambio. Pregunta número 5, porque ya nos queda poco tiempo para terminar. ¿Atestigua la historia el cumplimiento de esta profecía concerniente al cambio del sábado? Sí, la historia lo atestigua. Constantino fue Constantino el Grande quien primero hizo una ley, como ya lo leímos, para la debida observancia del domingo. También lo certifica la Enciclopedia Británica. Y otro libro, el Festival del Domingo, como todos los demás festivales, siempre fue solo una ordenanza humana. Y estaba lejos de las intenciones de los apóstoles el establecer un mandato divino en este respecto. Lejos de ellos y de la iglesia apostólica primitiva, transferir las leyes del sábado al domingo. Entonces, esto fue un cambio que hizo una ordenanza humana. ¿Quién dice aquí? Historia de la iglesia de Neander, traducida por Rose en la página 186 en inglés. Ahí tenemos entonces lo que dice la historia, lo que dice
afamadas enciclopedias en referencia al cambio, quién hizo el cambio, cuándo se hizo el cambio. Y otra referencia. Escuchamos menos de lo que solíamos escuchar sobre el origen apostólico de la observancia actual del domingo, y por la razón de que el sábado y el descanso semanal están entretejidos a lo largo de todas las escrituras. Ahora se observa y al mismo tiempo se admite, noten lo que dice, se admite, que debemos ir más allá de los tiempos apostólicos para el establecimiento de la observancia del domingo. Christian at Work, 1884. Y la última pregunta, y por tanto la última referencia por el día de hoy, o por lo menos en lo que respecta a mi parte, ¿cambió realmente el papado la ley de Dios? Ya lo habíamos explicado. El papado puede, y en realidad lo hizo, blasfemar contra el santo nombre de Dios y de su tabernáculo, y dio muerte a millones de sus fieles. Pero solo pudo pensar en cambiar su ley. La versión revisada dice la ley, y la versión Douay dice se cree a sí mismo capaz de cambiar los tiempos y las leyes. Él, por supuesto, no puede alterar una jota o una tilde de la ley de Dios más de lo que puede abolir a su autor. Es lo que decíamos, la ley de Dios está en el cielo, en el lugar santísimo, y no la puede tocar. Solo piensa y engaña a la gente en eso. Bueno, mis hermanos, esto ha sido mi parte en la contribución de la escuela sabática. Damos paso pues al siguiente compañero que va a compartir pues las otras preguntas. Y bueno, Dios les bendiga y que pasen pues un feliz sábado. Gracias, hermano John, por esta oportunidad que nos das de poder escucharte y sobre todo de analizar la lección de escuela sabática. Me llama la atención cómo es que resaltas, hermano, igual ustedes que están ahí en casa se dieron cuenta, cómo es tan fácil resaltar a este personaje, a este hijo de pecado, que como lo dice el hermano John García, viene con características muy singulares. Es alguien que se hace pasar por una autoridad apostólica. Es alguien que tiene como primera intención quitar de la vista del cristiano, del creyente, quién es su deidad, quién es su Dios real, y por ahí confundir a las personas con tres divinidades, cuando la Biblia es muy claro en ese tema. No vamos a entrar en detalles ahorita, y si quieres un poco leer y entender eso, puedes revisar nuestro canal y poder entender a qué estamos refiriendo. Y por siguiente paso es alguien que está intentando quitar los tiempos y la ley. Yo nada más quiero dejarles a ustedes como tarea que se puedan fijar en sus calendarios y se van a dar cuenta que de manera predeterminada muchos de ustedes verán que dice lunes, primer día de la semana. Curiosamente, el sábado ya no es el séptimo día, ahora lo es el domingo. Eso ha estado ocurriendo como una de las pequeñas partes que se están intentando para infiltrar en nuestras mentes y empezar a observar un día que no lo es. Otra de las cosas que se relata en la encíclica de Laudato Si es de que hay que tener un reposo sabático. De hecho, se hace mención al sábado de los judíos, pero se da a entender de que cuando tú tienes un trabajo en donde ese trabajo te permite a ti descansar un miércoles, por ejemplo, ese miércoles tú lo destaques entre todos los demás y lo hagas y descanses de una manera contemplativa y no de una manera ociosa, en donde tú puedas consagrar tu vida al Señor en ese día. Interesante, ¿no? Cómo poco a poco y sutilmente viene eso entrando en nuestras conciencias o en el colectivo. Me voy a dar a la oportunidad de presentar un par de cosas. No voy a quitarle tiempo a nuestro hermano Henry, pero me gustaría hacer notar eso que está aquí en pantalla, acerca de la seguridad que tenemos en Dios. Voy a leer en 1 de Juan 2, del 3 al 5, que dice: y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, está verdaderamente en el amor de Dios y que en él se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con él. Y como la manifestación del error en la iglesia ha sido progresiva, como lo decía nuestro hermano John García. Por ejemplo, aquí un tal San Ignacio de Antioquía, el San Ignacio solamente para referencia, ya en el año 107 después de Cristo, 7 años después de la muerte del último apóstol,
nos encontramos de que él ya estaba hablando de un día del Señor, de cómo hablaba de que antes estábamos bajo un antiguo pacto, de unas antiguas cosas, y ahora nuestra esperanza está en este día de la resurrección. Y también vemos a San Agustino en el 165, dice, nos reunimos en el día del sol porque es el primer día después del sábado de judíos, pero también el primer día en que Dios sacó la materia de las tinieblas. Interesante, ya empezamos a colocar ciertas definiciones personales, ciertas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Dice, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo y en este mismo día Jesucristo Salvador resucitó de entre los muertos. O sea que está haciendo una analogía con el Génesis, cómo en ese primer día separó Dios la luz de las tinieblas, de esa misma manera, cómo es que resucitó nuestro Señor, haciendo una separación eterna entre la luz y las tinieblas, cómo vence la luz sobre las tinieblas. Eso ya es una definición personal, es alguien que le está tratando de dar un contexto que no existe en la Biblia y que está pasando por alto a los apóstoles y a los profetas. Vamos a ver uno más, San Jerónimo, ya avanzado un poco después del decreto de Constantino, pero ciertas personas que son llamados padres de la iglesia, son gente que supuestamente heredaron el ministerio directamente de los apóstoles. Él ya tiene una firmeza en su postura y dice, el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. Por eso se llama Día del Señor. Fue en ese día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo denominan Día del Sol, también nosotros lo confesamos en buen grado, pues hoy se levantó la luz del mundo. Hoy apareció el Sol de Justicia cuyos rayos traen la salvación. Interesante cómo se empiezan a vincular muchas ideas, pero esto totalmente apartado del contexto. Y nosotros conocemos que Mateo 5, 17 al 19 habla de que el Señor Jesús vino al mundo no a caducar ni a vencer nada de lo que estaba en la ley y en los profetas, sino a cumplirlo. Es muy interesante eso, hermano, porque vamos a entender poco a poco cómo todo lo que está a nuestro alrededor nos está llevando a una circunstancia muy peligrosa. Se han dado cuenta de todos estos virus que andan, de la paranoia que existe a través de esto y también de lo que se está tratando de hacer con esas pequeñas imágenes, con aquellas pequeñas intenciones, buenas intenciones, de poder unir al mundo en pos de una paz, por ahora, una paz de enfermedades. Ahorita al terminar lo que diga nuestro hermano Henry, que está muy interesante, vamos a escucharlo. Vamos a analizar un poco de eso y vamos a avanzar. Ya le estoy robando bastante tiempo, así que los dejo con el hermano Henry y volvemos a analizar lo que diga el hermano Henry. Así que no se despeguen, seguimos y seguimos comentando ahí en el chat. Hola mis apreciados hermanos. Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes algunas ideas sobre lo que fue la lección que estuvimos estudiando durante esta semana, que tenía por título ¿Quién cambió el sábado por el domingo? Hemos visto cómo el sábado es el día que Dios reposó en la creación. Hemos visto también a través de la lección de la semana anterior cómo el domingo es simplemente el primer día de la semana, es el día que Jesús resucitó, pero que ese hecho no lo convierte, no lo cambió en ningún momento, según lo registran las Escrituras, como el día de reposo. El día de reposo siempre ha sido y siempre será el día sábado. Ahora, si la cristiandad casi en su totalidad actualmente guarda el día domingo, ¿cómo fue que se dio ese cambio? ¿Por qué si el Señor instituyó el sábado como el día de reposo, por qué el mundo entero cristiano actualmente adora en el día domingo? Bueno, ya en la primera parte hemos visto cómo fue que se dio ese cambio. Ahora, yo quiero llevarlos un poco más profundo en algunas ideas que nos enseña la palabra de Dios con respecto a esta situación. La primera que quiero que tengamos en mente es que el enemigo siempre odió el sábado. Sí, muchas veces nosotros creemos que este cambio, pues que se dio con el poder romano, y de hecho que así fue el papado, como ya bien se mencionó en la primera parte de este estudio, el que se atribuye y el que dio pie a ese cambio del día
sábado al día domingo. Pero en realidad no crean ustedes que de ahí para atrás el enemigo simplemente no le importaba el día sábado. Según lo registran las escrituras, el enemigo siempre tuvo una lucha contra este día que Dios instituyó desde el principio. Veamos lo que dijo Dios a través de su profeta Ezequiel ahí en el capítulo 22, en el versículo 8 y después también en el versículo 26. Vea, dice, has menospreciado mis cosas sagradas y mis sábados has profanado. Está hablándole al pueblo de Dios, está hablándole a su pueblo. Y Dios le está recordando al pueblo cómo él ha profanado el día que Dios había instituido como santo desde el principio. Veamos lo que dice ahora el versículo 26. Sus sacerdotes quebrantaron mi ley y contaminaron mis estatutos, mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esto estamos hablando muchísimo tiempo antes de que el papado tomara la decisión de cambiar el día sábado por el día domingo. Estas ideas Satanás las había trabajado en el pueblo de Dios desde que el hombre pecó por primera vez. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo hemos visto, hermanos, el sábado nos señala, nos dice quién es Dios. Si nos olvidamos del sábado, nos olvidamos de quién es Dios. Así que el enemigo siempre ha tenido un odio hacia el día de reposo. Ok, vamos a continuar con la otra idea. Según nos enseñó Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, el ser humano es dado a cambiar el mandamiento por la tradición. Veamos lo que dice Marcos capítulo 7 y el versículo 8, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. ¿Por qué al ser humano tiende o es popular en el ser humano cambiar el mandamiento por la tradición? ¿Saben? Bueno, podríamos encontrar muchas razones y quizá ustedes pueden comentar algunas que se les pueda venir a la mente. Yo pienso que lo que pasa es que la tradición es más a mi gusto, se acomoda más a lo que yo quiero, me satisface más. El mandamiento me dice, no harás X cosa. Sí, la tradición hace una mezcla del mandamiento, pero también entonces empezamos a meter cosas que están totalmente fuera de las escrituras. Entonces la tradición ahora se mezcla con música, la tradición se mezcla con comida, la tradición se mezcla con una serie de reglas que a mí me parece que serían buenas. Entonces, por eso es que el ser humano, apreciados, el ser humano siempre le ha gustado ser llevado mejor por la tradición que por el mandamiento. El mismo Jesús nos habló de eso en el texto que estamos hablando. Ahora, dada la situación que ya hemos estudiado en esta hora con respecto a la forma en que el pueblo de Dios o el mundo entero se ha olvidado del cuarto mandamiento de la ley de Dios y se adora en un día diferente que Dios nunca dio como un día sagrado, entonces es por ello que en Jeremías, en el capítulo 6, se nos hace una invitación. Se nos hace una invitación muy interesante. Dice el versículo, así dice Jehová, paraos, o sea, detengámonos en los caminos y mirad. Ok, una vez que nos detenemos, tenemos que mirar. ¿Tenemos que mirar qué? Tenemos que mirar a nuestro alrededor. Pero por sobre todo tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar nuestra condición. Debemos de ponernos a la luz de nuestro Señor Jesucristo para mirar cuál es nuestra verdadera condición.
Ok, una vez que nos detenemos, miramos, ahora preguntamos. ¿Preguntamos por qué cosa? Preguntamos por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Ok, una vez que preguntamos, entonces ahora andamos por él. ¿Y qué va a pasar si andamos por él? Entonces hallaremos descanso para vuestra alma. Pero tristemente el pueblo de Israel, ¿qué dijo? Mas dijeron, no andaremos. Ahora, eso fue lo que ellos dijeron. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué dice usted? ¿Y qué digo yo? Cuando Jehová nos hace esta invitación de detenernos, de mirar, de preguntar y pues de andar por el buen camino una vez que lo encontramos, ¿qué decimos nosotros? ¿No andaremos? ¿O diremos como el profeta, heme aquí, envíame a mí? Sí, es muy fácil ver hacia atrás y ver los errores que cometieron los hombres en el pasado, pero la pregunta no es para ellos. Ellos ya no están con nosotros. La pregunta ahora es para usted y para mí. ¿Nosotros andaremos en ese camino? ¿Andaremos en esas sendas antiguas? ¿O daremos la misma respuesta que dio el pueblo de Israel? Ahora, yo quiero que analicemos aquí un poquito. Podríamos analizar este texto y encontrar lecciones impresionantes. Solamente vamos a detenernos un poquito en el asunto de las sendas antiguas. Vamos a analizar esas sendas antiguas de acuerdo a la forma en que esas dos palabras se encuentran en las escrituras. Y vamos a encontrar cosas sumamente interesantes. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Bueno, aquí podemos encontrar algo sumamente interesante en Isaías 58, un texto que estoy seguro que es muy conocido para nosotros. Veamos lo que dice, porque nosotros por lo general lo conocemos más del versículo 13 en adelante, pero veamos lo que dice el versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Saben, apreciados, esta palabra calzadas es exactamente la misma palabra que se utiliza en Jeremías capítulo 6 como sendas. Ahora, vea qué interesante. Dice el texto que a través de la historia y en nuestros días habrán personas a las cuales se le llamarán reparadores de portillos. Son restaurador de sendas para habitar. Ahora, lo más interesante aquí, hermanos, es el contexto. Porque ¿qué dice ahora del versículo 58? Oh, perdón, del versículo 3 en adelante. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Ve qué cosa más interesante, mis hermanos. Restaurador de sendas. ¿De cuáles sendas? De las sendas antiguas. Ahora, esto tiene una relación directa con el día sábado. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Y ahí está lo demás, hermanos, que hay promesa y hay cosas sumamente maravillosas en el texto. Ahora, ve qué interesante. Entonces, sendas tiene que ver con el día sábado. Dios ha llamado, está llamando y seguirá llamando a restauradores de esas sendas, que restauren ese día sagrado que Dios dejó desde un principio para que el ser humano pudiera descansar en él. Vea lo que dice ahora el Salmo 119 en el versículo 35. Vea qué interesante. Guíame por la senda de tus mandamientos. Es la misma palabra. Senda es la misma sendas antiguas que se encuentran en Jeremías 6, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos. Eso es lo que nosotros debemos de orar, mis apreciados. Guíame por la senda de tus mandamientos. Y un texto sumamente conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿A qué cosa? A mi camino. Interesante, hermano. La misma palabra es la misma senda. La palabra de Dios es a mis pies una lámpara y es una lumbrera en mi senda.
Ve qué cosas más interesantes estamos aprendiendo, mis hermanos. La senda de tus mandamientos, la palabra es esa senda también que alumbra nuestros pies y que nos muestra el camino hacia la vida eterna. Vamos a continuar. Ahora, según lo que hemos visto, esas sendas tienen algo particular. Esas sendas son antiguas, según lo describe Jeremías capítulo 6. Ahora, es interesante que quizá no es la mejor traducción. Sí, antiguas, porque cuando pensamos en antiguas, sí, hoy en día se habla mucho de anticuado, es que eso ya es anticuado, es que mi abuelo es un anticuado, sí, porque cuando hablamos de antigüedad, a muchas personas creen que ya eso es parte del pasado y que eso ya no tiene importancia para mí. Ahora, la palabra que se traduce como antigua en realidad es la palabra olam, pero la palabra olam significa mucho más que antiguo. Veamos ahí, según el diccionario Strong, significa eternidad. Significa siempre, es antigüedad, es antiguo, es continuo, es eternamente, es eternidad, es eterno, es largo. Y ustedes pueden leer ahí todas las otras definiciones que se da para esta palabra. Entonces, en realidad, hermanos, esas sendas son más que sendas antiguas, son sendas eternas. O sea, el texto nos está llamando a nosotros a que nos detengamos, que observemos las sendas eternas. Ahora, aquí hay algo sumamente interesante con respecto a esto que estamos mencionando. Ve lo que dice Proverbios capítulo 8, un texto sumamente conocido para nosotros también, que nos habla de la sabiduría, pero que entendemos perfectamente de que esa sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra sabiduría, es sabiduría de Dios. Ahora ve lo que dice el libro de Proverbios capítulo 8 y el versículo 23. Eternalmente tuve el principado. Ese es Jesús el que está hablando de sí mismo. Ahora, eternalmente es la misma palabra olam. Es la misma palabra que se utiliza en Jeremías 6. Así que aquí podemos ver claramente, mis apreciados, de que Jesús es ese camino. Él lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas sendas antiguas son nuestro Señor Jesucristo y por supuesto el día que Él instituyó como día santo para que usted y yo lo guardemos y podamos mostrarle al universo entero el poder de Dios. Vea lo que dice Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna. Esa palabra eterna es la misma antigua que se utiliza en Jeremías 6. Tu justicia, ¿cómo es? Es justicia eterna. Cristo es nuestra justicia. ¿Cierto? Somos justificados por fe y tu ley es la verdad. Salmo 119, 144. Ve qué interesante. Justicia eterna. ¿Qué cosas son tus testimonios? Dame entendimiento y viviré. Ven, hermanos, cuán profunda es las escrituras, cuán profunda y cuán sencillas al mismo tiempo. Hermanos, cuando la palabra de Dios, cuando el mismo Jehová nos invita a que nosotros regresemos a las sendas antiguas, lo que nos está invitando es que regresemos a Jesús. Sí, lo que pasa es que muchas personas hoy en día se enfocan en el sábado y ley dominical y sábado y sábado y sábado aquí hasta el punto en como ya se ha mencionado en algunos otros momentos que nos olvidamos del dueño del sábado. Nuestro Señor Jesucristo es Señor aún del día de reposo. Avancemos, mis hermanos, porque se nos acaba el tiempo. Veamos qué tremenda la condición del pueblo de Dios en aquel entonces. Ahora, eso debe de servirnos a nosotros para preguntarnos, ¿y cuál es mi condición actual? Pero mi pueblo me ha olvidado, dice Jehová, quemando incienso a las vanidades. Y éstas les han hecho tropezar en sus caminos, desviándoles de las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por camino no preparado. Vea qué tremendo, hermano, las vanidades, vanidad de vanidades, dijo Salomón,
todo es vanidad. Estas vanidades, dice la palabra, que son las que han hecho, las que han desviado al pueblo de Dios de las sendas antiguas. Lo han desviado del verdadero día de reposo, de la ley de Dios, pero por sobre todo nos ha desviado de nuestro camino seguro, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso fue el pueblo en el pasado, hermanos, pero ¿cuál es nuestra condición actualmente? Nuestra forma de guardar el día de reposo, pregunto, y para mí mismo, ¿demuestran que yo tengo a Jesucristo en mi corazón? Sí, porque es muy fácil decir, es que la Iglesia Católica cambió el día sábado por el día domingo. Sí, pero bueno, eso es ellos. Ellos tendrán que darle cuenta a Dios, mis hermanos. Usted no tiene que darle cuenta a Dios por lo que la Iglesia Católica, por lo que el papado, ni por lo que ninguna otra iglesia haga. Usted tiene que darle cuenta a Dios por la forma en cómo nosotros estamos guardando el día de reposo. Ahora, si usted siente que usted no está guardando el día de reposo correctamente, no trate de guardarlo con sus propias fuerzas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Busquemos a Jesucristo. Él es el camino, Él es la senda eterna. Busquémoslo a Él y Él nos va a enseñar cómo debemos de andar. Terminamos con esta promesa, con esta reprensión. Volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Hermanos, volvámonos a nuestro Señor Jesucristo. Volvámonos a nuestro Padre Celestial para que Él, a través de su Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo, venga y habite en nuestros corazones y nos haga vivir vidas santas, que puedan ser una inspiración para este mundo que actualmente está viviendo una crisis, una situación en la cual quizá, estoy seguro que ninguno de los que estamos vivos actualmente la hemos vivido anteriormente. Por tanto, diles, así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, esta es la invitación. Volvámonos a Jehová, volvámonos a su día santo, volvámonos a su santa ley, pero más importante aún, volvámonos a nuestro amado Señor Jesucristo. Hermano Arturo, por favor, vamos a continuar con la lección. Espero que esta pequeña reflexión haya sido de bendición. Sigamos comentando, sigamos discutiendo, que eso enriquece el estudio que estamos haciendo. Por favor, vamos a continuar. Gracias, hermano Henry, por esta participación que tú nos das. Y a mí me llama muchísimo la atención eso que tú comentas, de regresar a las sendas antiguas, hacer un alto total en nuestra vida, en lo que estamos haciendo, y darnos cuenta que esa senda antigua, la cual tú y yo estamos tratando de levantar un poco y un poco más, se está viendo afectada por muchas cosas a nuestro alrededor. Hay demasiadas intenciones que existen en el mundo para quitarle esa veracidad que tiene la ley, pero como también tiene el significado completo y la marca sobre el pueblo de Dios. Vamos a ver un poco acerca de esto de una manera rápida, porque bueno, no quiero quitarle el tiempo a mi esposa Selma, que en unos momentos va a entrar. Así que vamos a ver en Google, vamos a buscar algo que me parece muy importante tocar con ustedes ahorita. Vamos a buscar lo que dice la encíclica del Vaticano acerca de Laudato Si, de esta casa en común. Vamos a buscar, aquí está el primer resultado. Es el Laudato Si desde el 24 de mayo de 2015. Interesante, porque en este mayo, el 14 de mayo, se hace un llamado muy interesante para que todos los líderes mundiales hagan caso a un llamado en común. Empezar a educar al mundo de lo que realmente se necesita para cuidarlo. Así que vamos a hacer una búsqueda rápida.
buscar sábado. Y aquí en el párrafo 237 habla un poco acerca del domingo y la Eucaristía y lo importante y lo especial que es este día. Está hablando, lo voy a hacer un poquito grande para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Entonces, nos damos cuenta de que aquí está hablando de un sábado judío, de cómo los judíos como tal, dicho sea de paso, el pueblo de Israel esto lo hacía muy bien, cómo es que ellos respetaban y guardaban el sábado para no algo ocioso, no para ir de vacaciones, no para ir a comprar, no para reparar las cosas en la casa, sino para estar en concentración plena del Señor. Por ejemplo, aquí lo dice, el ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo y de lo innecesario. Está hablando acerca de cómo se guarda ahorita el domingo. Y vamos a ver al final qué es lo que está pidiendo. Dice, el descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, no es el sábado, es el domingo, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Eso es muy interesante, hermanos, porque ahora lo que se está haciendo es de que si tú te vas a oponer a hacer algo en domingo y lo vas a hacer el sábado, tu descanso contemplativo, tu descanso como debe ser, tu reposo, lo haces en sábado, y el domingo tú lo empiezas a utilizar para muchas cosas, te van a acusar de no querer estar en comunión con la naturaleza. Ahorita existe una paranoia con esa enfermedad, que dicho sea de paso, yo no digo que no exista como tal, claro que existe, y los riesgos son muy, muy reales. Pero qué loco va a decir, yo no voy a estar en cuarentena, yo voy a salir, yo voy a empezar a hacer eso, voy a empezar el otro. Interesante, todo el mundo se te vaya encima. Ahora imaginen esta paranoia, pero con el domingo. De eso vamos a reflexionar ahorita volviendo de las perlas que nos va a traer nuestra hermana Selma. Así que no te despegues porque eso cada vez se pone mucho más interesante. Así que volvemos en unos minutos. Hermana Selma, mi esposa, claro, va a estar con nosotros. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Selma y es un gusto estar con ustedes en este tiempo. Y el día de hoy voy a compartirles un poco de las perlas escogidas de los testimonios. Vamos a revisar el capítulo 3 del conflicto de los siglos y les voy a ir mostrando algunos párrafos que encontré que se me hacen muy interesantes y espero que ustedes se den el tiempo y se den la oportunidad de leer todo el capítulo 3 que se llama Una era de tinieblas espirituales. Dice, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo, ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios, ostentando que Él es Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Y además, el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando, ya que en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino, a principios del siglo IV, causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado.
predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás y monumento de su esfuerzo para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. La Iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le ha dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa, y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Empero, los que temen y reverencian a Dios resisten esa pretensión, que es un desafío al cielo. Como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. No tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo. Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado. Génesis 2:2-3. Para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga, aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento, para hacer patente su odio al judaísmo. Y bueno, hermanos, son algunos fragmentos de este capítulo que se me hace muy interesante porque nos revela que la batalla del enemigo en contra del sábado y queriendo sustituirlo viene desde mucho tiempo atrás y ha estado queriendo derribar el sábado y no solo el sábado, sino quitar también otros mandamientos y sustituirlos. Entonces, espero que les haya servido esta perla de los testimonios y que puedan darse el tiempo para leer todo el capítulo que les pueda ayudar a darles más luz y una mayor comprensión de este tema. El Señor les bendiga y que estén muy bien.
Gracias a nuestra hermana Selma, gracias esposa mía por esta oportunidad que nos das también de escucharte. Está iniciando con nosotros también en estas transmisiones para poder colaborar con ustedes, para poder aportar de su estudio personal algo con ustedes. Una de las cosas que hemos encontrado es de que en estas perlas de gran precio que encontramos nosotros en los textos de nuestra hermana Elena G. de White, es de que a la distancia y de lo que ella tuvo como experiencia fijándose en la historia y de lo que viene para nosotros es una profecía con cumplimiento. Estábamos analizando hace ratito cómo esto que se llama para nosotros el Laudato Si, cómo esto tiene una importancia tremenda y cómo fue escrito tal vez en un momento en donde uno decía, ok, esto va a pasar a la historia, no hay nada ahorita. Pero en el 2020, 5 años después, todo se está dando. Problemas en la geopolítica, problemas en la economía, una pandemia a nivel mundial. Hoy más que nunca se nos está convocando a la paz mundial. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay que cuidar la casa común. Fíjense cómo estas lecciones te están llegando a tu vida, no de una manera aleatoria. Hay que recordar, hermanos, que muchos de ustedes hicieron una lista de lecciones, de prioridades para que ustedes pudieran estudiarla hasta ahora. Yo creo firmemente de que el Señor nos guió en ese momento para tener los estudios precisos que necesitamos hoy en día. Ya no voy a seguir hablando, ya se nos acabó el tiempo. Así que gracias también por estar platicando con nosotros ahí en el chat. Gracias por darnos la oportunidad de conocer sus comentarios. Hay muchas dudas que quedaron ahí, muchas preguntas que se hicieron en lo particular, que vamos a estarlas resolviendo poco a poco. Y te invitamos, hermano, que la próxima semana, recuerden, vamos a estar leyendo la lección número 13 y la lección número 14 para emparejarnos y entrar directamente a esos estudios esquemáticos del Apocalipsis. Así que acompáñenme ahora, vamos a orar para finalizar este programa. Y pues bueno, vamos a tomar un descanso para que mañana muy temprano nos juntemos con nuestros hermanos en casa, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias y alabar juntos en el santo día del Señor. Vamos a orar y acompáñenme, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por la oportunidad que tú me regalas de estar con nuestros hermanos en estos días, en este momento especial, en este tu santo día, para estudiar el mensaje oportuno para este tiempo. Gracias porque no nos has dejado con oscuridad, sino que nos has dado la luz necesaria para estar atentos a los tiempos que estamos viviendo. Gracias a todos los hermanos que nos están acompañando porque tú los has traído hasta acá, has traído a las personas adecuadas. Te pido, Padre, por favor, que tú los puedas llevar a un descanso para que el día de mañana se puedan levantar y puedan dar testimonio de lo que han creído y han escuchado hasta ese momento. Gracias por ello. Quédate con nosotros. Todo eso se lo pido en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes hasta ese momento.